Buen día, profe. Buen día, profe. La profe. Buen Día. profe. Buen día. ¿Se compartió la pantalla? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, hoy lo que vamos a hacer es seguir con la parte del sistema de ecuaciones. En la clase del miércoles ya he dicho que los sistemas que estábamos resolviendo en ese momento por los métodos tradicionales eran sistemas de 2×2. ¿Se acuerdan por qué era 2×2? Era porque teníamos Eran dos ecuaciones con dos incógnitas. con dos incógnitas. Bueno, entonces esos métodos que vimos en su momento eran recomendados para el sistema de 2×2 porque eran más ágiles que lo que vamos a ver hoy. Pero ya cuando el sistema es más grosero, es más grande, por ejemplo acá tengo un sistema de 3×3 o con otro formato, esos métodos nos lleva mucho tiempo de desarrollo, lleva mucha hoja para escribir. Entonces este método lo resume. Es un poquito más chocante, es más difícil porque nunca se da esto en la secundaria, los métodos matriciales, pero a nosotros nos van a servir en primer año. Es más, podríamos hasta llegar a decir que es uno de los temas más importantes porque álgebra en primer año usa esto todo el año. Se lo tenemos que aprender sí o sí. Se llama sistema por métodos matriciales. Pues yo puedo decir que una matriz es un conjunto ordenado de elementos que van a estar encerrados entre paréntesis. Como van a ser varios elementos, esos paréntesis van a ser más grandes. Y tengo diferentes tipos de matrices para escribir. Esas matrices son las que van a servir después para hacer el desarrollo. Entonces, moraleja, esto que vamos a ver hoy también se pudo haber aplicado a la ejercicio de la clase pasada. Después pueden jugar y tienen que dar lo mismo. Y los métodos de la clase pasada se podrían aplicar acá, pero es un poquito más trabajoso. Por eso hay que hacerlo por este método. Es más, estoy casi seguro que en el examen le va a decir que resuelvan con un método en particular para evaluar el tema. Bueno, matrices vamos a obtener 4 de un sistema de ecuaciones. Y como siempre seguimos con métodos para sistemas de ecuaciones lineales, que eran aquellos que todas las variables estaban elevadas al exponente 1. Si esto fuera un sistema mixto, una parábola, por ejemplo, esto que vamos a hacer acá no me sirve. Tienen que ser sí o sí lineales. Entonces la primera matriz que voy a escribir es de coeficientes. Y nosotros vimos coeficientes, no en sistema de ecuaciones, pero sí lo vimos en las parábolas, por ejemplo. ¿Qué eran esos coeficientes? El número que acompaña a la variable. Bien. Bueno, acá va a ser lo mismo. Los coeficientes van a ser aquellos números que acompañan las variables, pero como yo dije, cuando lo escribo como matriz, tiene que ser un conjunto ordenado de elementos. Por uso y costumbre, cuando tengo más de dos variables, siempre va primero la x, después la y, luego la z, y después seguirán más variables. Acá siempre vamos a tener 3 nosotros. En la guía de ejercicio hay 3 siempre. Entonces siempre el orden va a ser el coeficiente de x, a la derecha y luego la z. El primer renglón de la ecuación, en forma matricial, yo lo puedo expresar como 1, menos 2 y 1, que son los coeficientes de las variables. Lo mismo tengo que hacer en las otras dos filas. En las 2 y en la 3, que corresponde a la ecuación 2 y a la ecuación 3. ¿Se imaginan qué números voy a escribir? Uno y 2, y después 1, 1 y 3. Bien, y me falta algo, porque el elemento tiene que estar, valga lo que valga. La x no está, entonces hay un Cero. coeficiente que no está, que es el 0. Entonces acá lo tengo que escribir. No puedo dejar el espacio vacío. Pero sería 1 y 2, perfecto. Y abajo 1, 1, 3. Entonces la matriz de coeficientes solamente tiene números. Esos números son los que acompañan las variables, respetando el orden. Se cierra entre paréntesis para decir eso es una matriz. Generalmente se asigna siempre una letra mayúscula. Por uso de costumbre los libros tienen la letra A, la primera, del abecedario. Y yo acá puedo discriminar dos conjuntos internos, que son los horizontales o los verticales. Los horizontales se llaman filas y los verticales son las columnas. ¿Cuántas filas y columnas tiene esta matriz? 3 y 3. 3 y 3. Entonces se dice que es una matriz de
3 por 3. ¿Y el sistema de qué dimensión era? Que dije al principio. De 2 por 2. No, eso no era la clase pasada, cuando tenía solamente la X y la Y. Acá De también 3. hay Y la 3 X, por la Y, 3. la Z. Bien, entonces mientras el sistema sea cuadrado, que es lo que vemos nosotros, en un futuro no van a ser cuadrados. O sea, voy a tener más incógnitas o voy a tener más ecuaciones. Pero nosotros que vemos sistema cuadrado, la dimensión de la matriz de coeficiente es igual a la dimensión del sistema. O sea que si es un sistema de 3 por 3, la matriz coeficiente es de 3 por 3. Porque eso después nos va a servir para algo. La expresión del sistema como matriz me tiene que brindar la misma información que si yo tuviera el sistema con la llave. Entonces, el escribir esta matriz de coeficiente no me alcanza. Porque el que lee no sabe ni cuáles son los resultados, por decirlo así, ni tampoco las letras, que son las incógnitas. Entonces tengo que generar otras matrices. La siguiente se llama matriz de incógnitas. Se le asigna la X mayúscula y las incógnitas se escriben en minúsculas cada una por separado. Para no quedar confusión entre la X chica de incógnita y la X grande de matriz. Bueno, por algo que se ve después, que no lo vemos acá, siempre van como matriz columna, o sea, se ponen vertical. Así todo yo puedo decir qué dimensión tiene esa matriz. Porque si yo miro líneas horizontales, hay líneas horizontales, solamente que tienen un único elemento cada una. Entonces, ¿cuántas líneas hay? 3. ¿Y cuántas columnas? 3 también. No, porque columnas serían como en las casas. Yo acá tengo una sola columna. Los 3 elementos están alineados y forman una sola columna. Entonces sería de 3 por 1. Y así todo me falta por lo menos una matriz más que me falta informar del sistema. ¿Del resultado? Resultado. Bien, y tenía un nombre eso en cada ecuación, cuando el número no dependía ni de la X, ni de la Y, ni de la Z. Término independiente. Término independiente. Bien, de términos independientes. Para sacar exactamente el número que corresponde con el signo que va, siempre tienen que tener las ecuaciones ordenadas. Acá el ejercicio te da ordenado, hasta deja un espacio donde está la X, que eso no haría falta. Y los términos independientes tienen que estar despejados, tienen que estar del otro lado del igual. Porque si en la primera ecuación hubiera sido X menos 2y más z menos 1, yo sacaría el menos 1 y está mal. Tiene que estar siempre despejado del otro lado. Y se escribe igual que la matriz de incógnita, que es una matriz columna. Como la de coeficiente se llama A, esta se llama B. Y hago lo mismo. Entonces, como columna, respetando el orden, sería 1, 5 y 8. Tenemos que ver dos métodos matriciales. Entonces, estas matrices que estamos sacando acá nos sirven para el segundo método. Para ver el primero, que es más general, que se llama Gauss y Gauss-Jordan, necesitamos agregar una matriz más. Pero esa matriz nueva, en realidad, es la unión de las dos matrices que tienen números acá. Se llama matriz ampliada. Como las dos matrices que tienen solamente números es A y B, se llama AB. ¿Qué tengo que hacer? Copiar, respetando el orden, primero matriz de coeficiente y al lado la matriz de término independiente. Entonces la primera columna quedaría, la primera fila, 1, menos 2, 1, y agrego la de término independiente que sería 1. Las dos que faltan, ¿cómo quedarán? 0, 1, 2, 5 y 1, 1, 3, 8. Bien. ¿Alguien no entiende dónde sale eso? Profe, ¿cómo funciona la matriz ampliada? Porque yo no entendí. Primero escribís la matriz de coeficiente y al lado le agregás la columna de términos independientes. Ah, ok, gracias. Y todo eso lo englobamos entre paréntesis. Nosotros vamos a trabajar con esta
con esta matriz. Es más, ahora cuando hagamos, vamos a decir, resolvemos por Gauss o Gauss-Jordan, escribimos directamente esta matriz y solamente por el orden en el cual aparece el elemento, yo me doy cuenta si corresponde a la X, a la Y, a la Z o al término independiente. ¿Por qué? Porque el último elemento o la última columna siempre va a ser la de términos independientes. Y las otras tres, según el orden, son los coeficientes de la X, de la Y y la Z. Porque siempre vamos a escribir nosotros primero la X, después la Y y después la Z. A modo ilustrativo yo podría escribir acá qué dimensión tiene esta matriz. Siempre es filas por columna. Fíjense los colores que yo puse. Primero el rojo es fila, después el verde de columna. 4 por 3. 3 por 4. 3 por 4. Gracias a esta matriz, yo podría escribir la expresión matricial a x igual a b, donde a mí me dice que nosotros no vemos producto matricial, pero que la matriz de coeficiente, que es la que está arriba, la de 3 por 3, multiplicada por la matriz de incógnita, que es la que nos quedó en columna, tiene que ser igual a la matriz de término independiente. Entonces yo transformo el sistema de ecuaciones ahora en una ecuación matricial. Lo único que vamos a empezar a escribir a partir de ahora para resolver en este paso que es Gauss-Jordan es la matriz ampliada, nada más. Entonces voy a escribir de vuelta la matriz ampliada, solo que ahora puedo editar. Sería 1, menos 2, 1, y 1 como término independiente. Después era 0, 1, 2, 5, y la última 1, 1, 3 y 8. Siempre el primer paso en este método es buscar la forma para que la primera entrada, que es la que está en la primera fila y la primera columna, sea un 1 positivo. Si yo no tendría un 1 acá, tendría, no sé, un 7, ¿qué operación le podría hacer a ese número, ahora lo borro, para que se transforme en 1? Dividirlo por 7. Pero si yo divido solamente el primero por 7, estaré dividiendo acá el primer término de la X. Entonces, para que no se altere el resultado, ¿qué le tendré que hacer a todos los otros términos? Profe, Dividirlo pregunta. por 7. Bien. Sí, decime. ¿Por qué es un 7? No, yo lo cambié a propósito para mostrarle en el caso que no haya 1, porque justo este ya tiene un 1 de entrada. Ah, ok. Entonces, si ustedes no tienen un 1 positivo, lo que hacen, el número que sea, si tiene un menos 14, a todos los elementos lo dividen por menos 14. Entonces, ese es siempre el primer paso. Ese 1, que es en el cual yo me voy a basar para hacer los cálculos posteriores, se llama pivot. Entonces, el primer paso en el método de Gauss-Jordan es generar un pivot en la primera entrada, que es fila 1, columna 1. Una vez que yo generé el 1, que ya estaba, que lo pinté, esa fila se vuelve a copiar. Son tantos cálculos que vamos a hacer, cálculos numéricos, que después no se llegan a escribir. O sea, ustedes directamente lo pueden hacer con la calculadora, lo que vamos a hacer ahora, y van copiando los resultados. O sea, no es obligatorio, el que quiere lo hace, el que no, no. El segundo paso, abajo del 1 rojo, que se llama pivot, yo tengo que buscar la forma de que se generen ceros. Pero fíjense que justo en este sistema, abajo del primer 1 ya hay un 0. Entonces en ese no voy a hacer ninguna operación. O sea que directamente lo voy a copiar. Y lo voy a hacer con el último. Acá sí tengo un 1, yo preciso un 0. Y si tuviera otra ecuación abajo, también. Voy a hacer todos ceros abajo. Y ahora tengo que recordar lo que hacíamos la clase pasada del método de eliminación.
Yo a la fila de abajo, siempre prestando atención al elemento que está debajo del 1. Los otros que dé cualquier cosa, no importa. Entonces, con el método de eliminación de la clase pasada, siempre lo voy a hacer referido a la suma. Si yo sumo el 1 rojo con el 1 negro, que sería sumar la x de la primera ecuación con la última x, si yo lo sumo así como está, no se hace 0. Se me queda 2x. Pero yo podría multiplicar por algo a la primera fila, la que yo modifiqué, para que sumada a la de abajo sí se haga 0. Menos 1. Por un menos 1. ¿Sí? Entonces justo yo tengo un 1 negro que quiero eliminar, a la fila de arriba, la que tiene el pivot, lo multiplico por menos 1. Otra vez lo cambio. Si en vez de tener un 1 acá, hubiera tenido un menos 2, ¿por cuánto multiplico al 1 rojo para que sumados se haga 0? Y menos 2. No, por Por 2. 2 positivo. O sea, siempre tienen que tener signo opuesto porque siempre el método acá lo hacemos con suma. Entonces, genérico, ese menos 1 que es el real que vamos a usar acá, ¿qué es del 1 negro que tengo? O ese 2 positivo, ¿qué es con respecto al menos 2 que inventé? ¿Cuál es la relación entre ellos? De opuestos. Opuesto, ¿sí? Entonces acá voy a poner el segundo paso porque después se empiezan a repetir siempre el primer paso y segundo, a medida que voy recorriendo la matriz. El segundo paso es generar ceros debajo del pivot. Entonces, siempre voy a usar el opuesto. Y acá me conviene siempre escribirlo porque si no, no vamos a olvidar. Es escribir la operación nomás, no todos los cálculos. Eso sí, después es opcional. Yo la fila que voy a modificar la escribo primero, que es la fila 3, porque no tiene el 0, tiene un 1. Y después le voy a sumar el opuesto, que en este caso es menos 1, por la fila que tiene el pivot, que es fila 1. Después lo escribo. Entonces siempre es ese formato. Fila modificar más el opuesto por la fila que tiene el pivot. Y acá vienen los cálculos que son tipo choclo, que se puede hacer en calculadora. Es a cada uno de los elementos que tengo abajo, acá al 1, al 1, al 3 y al 8, voy a hacer la suma de menos 1 por el elemento que está arriba de todo. Entonces el primero sería el 1 de abajo de todo, por el signo menos el de arriba. Entonces 1 menos 1, 0. Bien, ahí tendríamos el primero. Ahora voy con el segundo. Sería el 1 de abajo menos menos 2. Entonces me queda 1 más 2. Este da 3. Después tendría 3 menos el 1 de arriba, que me da 2. Y solamente el cálculo que deberíamos hacer, ¿cómo sería en el último? En el 8. 8 menos 1. 8 menos 1. O sea, sería el elemento de abajo menos el que está arriba. Ese nos da 7. Bueno, todo eso que yo dije probablemente ustedes lo pueden hacer con calculadora o lo pueden escribir a un costado en cálculo auxiliar y van haciendo los cálculos de cada uno. Bueno, la ayuda siempre de memoria es lo que estamos escribiendo acá, porque siempre el método de Gauss o Gauss-Jordan trabaja por filas, no por columnas. Lo que se respeta es cuando yo sumo resto, ahí sí hago elementos de columna con columna, nunca lo hago cruzado. Bueno, antes de seguir, entonces, para generar el 1, en cualquier entrada de la matriz, cuando yo precise, si era un 7 hoy, habíamos dicho, dividimos por 7. Se puede hacer eso directamente. Nosotros con la calculadora mentalmente lo hacemos. Pero formalmente no se dice que se divide, sino que se multiplica. Entonces, ese 7 que yo inventé, ¿por cuánto lo multiplicaría para que me dé 1? Por un séptimo. Bien, ¿y Sí. qué es el 1/7 del 7? El opuesto. Bien, no, Inverso. El inverso sería. el inverso. Entonces, los pivots, que son los 1 que están en rojo, se generan utilizando el opuesto. El opuesto del número que está ahí, yo no quiero. Mientras que lo que está en verde, los ceros, los genero con esta ecuación, que me va a quedar sumo o resta por regla de signo, pero siempre utilizando el opuesto. Arriba puse opuesto y va inverso. Sí, así. Esto con pivot en la fila 1, columna 1.
¿Qué pasa si me daría 0? Bueno, ahí hay otra forma que se le va a mostrar después, que si no quieren, si ustedes acá tendrían también un 7, por ejemplo, que yo inventé, y no quieren dividir todo por 7, por ejemplo, porque se van a generar fracciones, lo que se puede hacer es cambiar el orden de las filas, no de columnas. Pero yo podría cambiar el orden de la fila 1 con la 3, por ejemplo, y ya genero el 1 sin necesidad de hacer operaciones. Porque al cambiar las filas, lo que me está diciendo en realidad es que en el sistema original yo estoy cambiando las ecuaciones completas, y eso no modifica nada. Entonces la otra opción, ya sea para generar 1 o generar 0, porque a veces me queda justo un 0 en la ubicación que no quiero, lo puedo modificar, es cambiando el orden de las filas. Pero tienen que ser completas, con término independiente y todo. Yo lo que voy a tratar de generar en el sistema se llama matriz escalonada. Los pivotes, los 1 que estoy poniendo en rojo, tienen que formar una escalera. Y todo debajo de esa escalera tiene que ser ceros. Entonces, el primer 1 que yo pinté en rojo ya me lo regalaba el sistema. Cuando hice las operaciones, se llaman operaciones elementales, acá abajo ya tenía un 1. Es más, ese ni siquiera lo generé, ya venía con el sistema y todo. Entonces siempre el orden es primero el 1 en rojo y después todo 0. Paso a la derecha, al escalón que tiene que ser un paso abajo. Ya tengo un 1, pero me falta algo en esa columna. Algo que hicimos en la primera. 0 abajo. El 0 abajo. ¿Sí? Y una vez que haga el 0 abajo, en este 3, el último paso sería que este 2 también lo haga 1. Ahora, yo no lo puedo hacer ahora de una. No puedo dividir todo por 2 para que se genere el 1. ¿Por qué? Porque cuando haga la operación elemental entre el 1 y el 3, para hacerlo 0 al 3, me va a cambiar el resultado del 2. Entonces siempre es por columna. Primero se hace el 1 arriba y después los ceros abajo. Siempre respeto ese orden. De todo lo que escribí, la primera parte la puedo copiar de vuelta. Puedo copiar y pegar, porque ya está. La fila 1 tiene eso 1, y la fila 2 ya tiene el 0 abajo del 1 y el 1 a la derecha. No tengo que hacer nada. Entonces tengo que trabajar con el 3. Como lo tengo que hacer 0, siempre recurro al opuesto. El opuesto es solamente cambiar de signo. Entonces el opuesto de 3 va a ser menos 3. Y el formato es el mismo. La fila que yo voy a modificar es fila 3. Y le voy a sumar el opuesto del número que yo quiero eliminar. Como es un 3, ¿qué voy a escribir? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Siempre multiplicado por la fila que tiene el pivot. Entonces, si yo me paro en el 3 y miro hacia arriba, ¿en qué fila está el pivot? El 1. En la segunda. En la segunda, ¿sí? Porque en la primera está para la columna 1. Para la columna 2 es el que me quedó en negro, que no pinté de rojo. Entonces ahora, como yo de memoria tengo esto y empiezo a hacer los cálculos. ¿Qué me dice? Que a cada número de la fila 3 le resto 3 veces el de la fila 2. Y eso es lo que yo puedo ingresar directamente en la calculadora y poner los resultados. Entonces, en un principio, sin dar los resultados, ¿cómo serían las operaciones entre los números? Siempre miro la matriz de arriba. Sería el 0 de abajo, que está en negro, menos 3 veces el 0 de arriba. Eso da 0. Después 3 más menos 3 da 0, ¿no? Claro, porque es por 1, entonces se da 0. Y ese tiene que dar 0 sí o sí, porque es a partir de ese que nosotros escribimos esta ayuda de memoria, la relación entre las filas. Bueno, ahora voy al otro. Sería el 2 de abajo menos 3 por el 2 de arriba. O sea, sería 2 menos 6 menos 4. Y después sería el 7 menos 3 por 5, sería 7 menos 15, que da menos 8. Sí. Y ahí ya tengo los ceros en verde. Bueno, ya falta poquito porque yo siempre miro por columna después. Tengo un 1 arriba, todo 0 abajo,
bajo el escalón siguiente, tengo un 1 en este cursor, 0 abajo. En la última fila me falta una única operación, que precisaré en la fila 3. Multiplicar por menos un cuarto. Bien, multiplico por el inverso. A toda la ecuación. Pasa que los dos primeros que están en verde, los ceros, por menos un cuarto, da lo mismo. ¿Sí? Acá también se puede escribir la ayuda de memoria. Yo voy a decir que, pero si lo escribo, sí tiene que estar formal. Aunque yo después piense que voy a dividir por menos 4 cada uno. Cuando lo escribo tiene que decirse que se multiplica. Entonces uso el inverso. Entonces sería menos un cuarto por cada elemento de la fila que voy a cambiar, que es la fila 3. Mirando arriba, los dos primeros ceros por un cuarto sigue dando 0. Menos 4 por menos un cuarto da 1. Y menos 8 por menos un cuarto da 2 positivo. La diagonal principal de la matriz que yo voy escribiendo, solo que no le pongo los paréntesis, siempre es hacia la derecha y hacia abajo. Acá siempre con este método, por los sistemas que vamos a ver nosotros por ahora, me tiene que quedar cruzados los 1. Y por debajo me tiene que quedar los 0. Si yo logro eso, acá, esto se llama método de Gauss. Fíjense que tiene un solo apellido, método de Gauss. El título decía Gauss-Jordan. Entonces me falta el otro apellido, me falta la otra mitad. ¿Qué tendré que hacer para que sea Gauss-Jordan? ¿Qué otra mitad me faltará? La Hacer los ceros arriba también, ¿sí? Entonces, se pide siempre el método de Gauss-Jordan porque implícitamente pide el método de Gauss, a secas. El método de Gauss es más corto. Acá ya terminé y ahora puedo escribir los resultados casi directamente. El método de Gauss-Jordan es más extenso, pero van a ver que me da los resultados más directos. Si yo uso el método de Gauss, hasta esta etapa, estos coeficientes y esos términos independientes yo los puedo traducir ahora en el sistema de ecuaciones original. Siempre, por simplicidad, me conviene escribir las ecuaciones de abajo hacia arriba, porque el método de Gauss simplifica las ecuaciones de abajo. Esta matriz ampliada que tengo acá, donde da vuelta el cursor, se llama matriz equivalente al original, o me daría, si yo lo escribo con llave, un sistema equivalente al original. Las matrices o los sistemas son equivalentes entre sí cuando tienen el mismo conjunto de solución. O sea que la solución acá es la misma que la original, pero es más fácil de ver. Porque si yo escribo la ecuación 3, la última, recordando que primero va la x, después la y, después la z y después el término independiente, sería 0 por x, que después no lo escriben, más 0 por y, más 1 por z, igual a 2. ¿Y por qué diré que eso es más simple? Porque ya tenés cuánto vale z. Ya directamente ustedes van a escribir esto que estoy poniendo ahora, que la z vale 2. Esta primera parte no hace falta. ¿Sí? Yo lo escribiré para que lo vean. Si tengo cuánto vale la z, ahora puedo ir a la ecuación de arriba, a la del medio. Siempre voy de la ecuación que tiene más 0 hasta la que tiene menos. Entonces en vez de escribir 0 por x, más 1 por y, más 2 por z, pongo solamente y, más 2z, que sería 2 por 2, igual a 5. Entonces acá puedo sacar cuánto vale y. ¿1? 1. ¿Y qué voy a hacer ahora? Exactamente lo mismo en la primera ecuación. Sería, el 1 rojo es para la x, una x, menos 2 por y, pero en vez de poner y pongo 1, más la z, que vale 2, igual a 1. ¿Verdad? Bueno, y acá yo podría escribir la solución. La solución se escribe entre llaves y van los elementos, en vez de ser 2, va a ser una terna, ahora van a ser 3. Pero se respeta lo que hacíamos antes. Primero la x, después la y ahora que se agregó la z va lo último.
Entonces sería para la X1, para la Y1 y la Z2. Lo termino escribiendo en orden diferente a cómo puse a obtenerlas, porque yo puedo obtener primero la Z, pero ojo porque escribí lo último, la Z. Entonces con el método de Gauss, haciendo los 1, que son los pivotes, en la principal, y los ceros abajo, tengo un sistema equivalente, con el mismo conjunto de solución que el original, pero es más fácil de despejar. Entonces ahí obtuve la solución. Ahora borramos esto y vemos cómo queda con Gauss-Jordan, pero vamos a llegar a lo mismo, a la misma solución. Si el examen o la actividad nos pide algo en particular, ustedes usan el método que crean conveniente. Ahora, si pide algo en particular, tiene que ser con eso porque está evaluando ese método. Entonces, si yo vuelvo a mi sistema original para completarlo ahora y hacer Gauss-Jordan, yo veo que desde la principal, la diagonal principal, que son los 1 abajo, hay ceros. Arriba no. Entonces ahora que tengo que hacer ceros de abajo hacia arriba. La única fila que yo podría escribir, que me queda completa, es la fila 3, porque ya tiene los 2 ceros y el 1. La fila 2 y la fila 1 las tengo que modificar. Entonces voy de abajo hacia arriba. Entonces primero voy a modificar la fila número 2. ¿Cuál es el número que me molesta de la fila 2? Profe, ¿no es 0012 en lugar de 5? Sí. El 2 te molesta. Porque tengo que hacer lo mismo que hacía hasta ahora. Ahora miro el pivot, solo que de abajo hacia arriba. Tengo un 1. Los elementos que están arriba los tengo que hacer 0. Pero como lo hago ordenado, primero lo hago con la fila 2 y después lo hago con la fila 1. Entonces, para escribir la operación elemental, era la fila que voy a modificar, que es fila 2, le sumo el opuesto del número que quiero hacer 0, que es menos 2, multiplicado por la fila que tiene el pivot. Entonces, si yo quiero eliminar este 2, el pivot es el 1 que está abajo. Entonces es por fila 3. En palabras simples, a cada elemento de la fila del medio le resto el doble de la fila de abajo. Entonces sería 0 menos 2 por 0, es 0. El 1 que ya tenía, menos 2 por 0, sigue siendo 1. El que busco ahora, 2 menos 2 por 1 da 0. Y término independiente sería el 5 menos 2 por 2, 5 menos 4 da 1. Y en el mismo paso trabajo en la fila 1. Algo similar. ¿Cómo serán las operaciones elementales? O sea, por menos 1 sería. Sería por menos 1, y el orden que voy a dejar escrito era primero la fila que voy a modificar, que es la fila 1, después sumo el opuesto, que es menos 1, por la fila que tiene el pivot, que sigue siendo fila 3. Entonces, lo que es en rojo, le resto el 0 abajo de todo, me da 1. El menos 2, le resto el 0 abajo de todo, sigue siendo menos 2. El 1, le resto 1 a cada 0, creo que estaba buscando. Y como término independiente sería el 1 menos 2 menos 1. Entonces, para todos los casos es la fila a modificar, le sumo y es el opuesto por la fila que tiene el pivot. Y habré terminado acá. ¿Me faltará algún paso? Y te falta agregarle nomás las incógnitas. Te quedan menos 2 ahí. Ah, Queda un claro, menos quedan dos, menos 2 primero. arriba. Entonces, Hay quiere decir que tengo que hacer hacerlo 1 también. Entonces copio y pego lo anterior. Y me falta hacer un solo paso en la fila 1. Lo mismo, para copiar la operación elemental, sería, la fila que voy a modificar es fila 1. El número que me molesta es un menos 2. Entonces le sumo el opuesto, que ahora es 2 positivo. Multiplicado por, tiene el pivot. Entonces yo me posiciono
en el -2 que quiero eliminar, ¿dónde está el 1 que me sirve? El pivot. En la 2. En la fila 2. Entonces, a cada elemento de la fila 1 le voy a sumar el doble de la fila 2. Entonces sería 1 más 2 por 0, 1. Después menos 2 más 2 me da 0. El siguiente sería 0 más 2 por 0, que es 0. Y el último sería el menos 1 de arriba, más 2 por 1, me queda 1. Por los tipos de sistema que vemos, como dije, nos queda este formato. 1 en la principal, todos ceros arriba y abajo. Es más difícil de obtener, es más largo. Yo sé que acá ya llega el método de Gauss-Jordan, pero tenía una ventaja, que la solución estaba a la vista. Claro, ya sabes que X vale 1, que Y vale 1 y que Z vale 2. Y que Z vale 2. Si yo me pongo a copiar las ecuaciones de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, fíjense que después todo es 0, entonces las otras 5 y ni las escribo. La última me queda solamente Z igual a 2 como antes, pero la del medio ya me queda Y igual a 1. Por eso ni siquiera se copian las ecuaciones. Yo acá directamente ya puedo escribir la solución. Es la misma terna que me quedó en la pantalla anterior. Bueno, ese era un método, el método de Gauss-Jordan. Este que está acá, yo lo agarré del mismo ejercicio porque después el ejercicio 36 le dice los mismos ejercicios del 35, lo tienen que resolver con el otro método que se llama Kramer. Entonces yo lo voy a borrar acá. Vamos a usar la regla de Kramer. Obviamente no tiene que dar lo mismo, porque es el mismo sistema. El método que vimos en la pantalla anterior se puede aplicar a cualquier tipo de sistema, cuando hay solución, cuando no hay, cuando hay infinitas, solo que nosotros vemos siempre cuando hay única solución, que se llama compatible determinado. La regla de Kramer no, la regla de Kramer se usa solamente cuando el sistema tiene única solución que se llama compatible determinado. Ustedes en los ejercicios en el examen lo van a usar indistintamente, porque siempre nosotros vemos ese tipo de sistema, pero después en un futuro no va a ser así. Solo se aplica a sistemas compatibles determinados. Son los que tienen única solución. Tengo que volver a escribir la matriz de la primera pantalla. Como es el mismo sistema, yo puedo volver ahora a copiar y pegar. Tengo acá las matrices. Son las matrices originales. No voy a usar la matriz ampliada. La ampliada es solamente para Gauss o Gauss-Jordan. La matriz de incógnita yo la borro, porque ya no queda en la primera pantalla, y me quedo solamente con la matriz A y la matriz B. Lo que tengo que calcular, en un principio, es una operación nueva que se llama determinante, que es a una matriz, que es un conjunto ordenado de elementos, haciendo esa operación llamada determinante me devuelve un número que puede ser real o en un futuro complejo, nosotros vemos reales nomás. Entonces, el determinante es una función que se le asigna a cada matriz un único número, que corresponde a un único número. Ese determinante se calcula por varios métodos. Nosotros vamos a ver dos. Entonces yo con esta matriz, que es la primera, la de coeficiente, le voy a enseñar un método, y después tengo que generar otras matrices para hacer la regla de Kramer, y le explico el otro método para determinante. Si no pide nada al ejercicio, ustedes pueden hacer todo el método con un determinante particular, o usan el otro. No es que lo tienen que hacer en el orden que yo les muestro. Cualquiera de los dos procesos me vuelve el mismo determinante. Pero yo hago uno y uno para mostrarles los dos, nada más que por eso. Entonces, primero se llama regla de Sarrus, que también a veces es más amigable, pero la regla de Sarrus solo se aplica a determinantes de 3×3. O sea que si yo tuviera un sistema más grande o más chiquito, no aplico regla de Sarrus. Por eso no se usa, después está limitado.
El símbolo del determinante es como si fuera la barra de módulo. ¿Cómo me doy cuenta yo que acá no es valor absoluto? Porque la letra A mayúscula simboliza matriz. Es por eso. Entonces yo voy a copiar la matriz y en vez de poner los paréntesis, voy a poner las barras grandes de determinante para indicar que es la operación que voy a hacer. Lo que no dije, siempre se aplica el determinante a matrices cuadradas. Si yo no tuviera cuadrada, no podría aplicar este método. Bueno, entonces, uno de los métodos para usar y calcular determinante, la regla de Sarrus me dice, escribís la matriz en forma de determinante, o sea, con las barras verticales, y siempre vamos a copiar, voy a copiar y pegar, las dos primeras filas. Y la voy a colocar abajo. Eso lo que me permite ahora es ampliar la cantidad de diagonales principales. En una matriz de 3×3, la original, yo tenía una sola diagonal principal con 3 elementos, que es la que estoy dibujando con el lápiz. Ahora, al hacer eso, fíjense que yo acá tengo 3 diagonales principales, al copiar y pegar las dos primeras filas. Yo las voy a marcar en rojo. Es 1, 1, 3, 0, 1, 1 y 1, menos 2, 2. Bueno, yo lo que tengo que hacer, esos elementos que están en rojo, es multiplicarlos, los elementos de cada diagonal. Y a los resultados los voy a sumar. Como siempre, sumamos porque es el inerte, después si por regla de signo quedan opuestos, se restan. ¿Sí? Yo acá voy a copiar el procedimiento, ustedes después pueden poner resultados directamente. La primera, que es la principal original, es 1 por 1 por 3. Voy a sumar el siguiente. Sería 0 por 1 por 1. Ese después ni lo copiarían, porque va a dar 0. ¿Y cuál me falta? 1 por menos 2 por 2. Bueno, este último, por regla de signos, me va a quedar menos. Entonces, acá voy a terminar restando. Pero en un principio siempre se pone más. Así como marqué esas 3 diagonales en rojo, yo la voy a marcar 3, por ejemplo en azul, que se llaman diagonales secundarias. Que en vez de ir de derecha a izquierda hacia abajo, van de izquierda a derecha, pero hacia arriba. Entonces, de abajo hacia arriba, la primera sería con el 0, el menos 2 y el 3. Y ahora esta diagonal secundaria, en vez de poner un más, se pone un menos. Entonces sería menos 0 por menos 2 por 3. Otra vez, menos sería el 1 y el 2. Menos de vuelta, y la última sería 1, 1, 1. Y ahora solamente me resta hacer la operación, hacer los cálculos. Todo esto lo ponen en el chiche y miran el resultado, lo hacen término por término. Hay dos que yo ya los voy a tachar, porque valen 0. Entonces me quedaría solamente 3 menos 4 da menos 1. Y después le resto 2 y le resto 1. Menos 4. Bien. Bueno, ahí tengo el primer determinante. Si yo usaba el otro método que voy a mostrar en la otra pantalla, el resultado va a ser también menos 4, ¿sí? Pero lo vamos a hacer con la otra matriz, porque yo necesito generar 4 matrices para resolver este sistema de 3×3 con el método que se llama regla de Cramer. La regla de Sarrus es una forma de calcular el determinante. Las otras matrices se van a obtener a partir de la matriz de coeficiente y se va a conjugar con la matriz de término independiente. Entonces, por ejemplo, la primera se va a llamar A sub X y es la matriz de coeficiente con la columna X modificada. Siempre el sub
en la fila 2, el 0, que es de la X, se va a reemplazar por el elemento del término independiente. Así que sería un 5. Y el otro no se toca, el 1 y el 2, porque eso es la Y de la Z. Entonces, ¿cómo quedará la última fila? Profe, no sé si fui yo o qué, pero se fue un ratito la conexión y me perdí una partecita. Sí, sí, se cortó. Cuando pusiste A sub 0. Ah, ok. También. Bueno, ahí lo copio y le muestro de dónde sale. Desde A sub 0, digo sub X, ahí quedó. Ok. Yo siempre en cualquier sistema que tenga de 3×3, si aplico la regla de Kramer, si cumplo las condiciones, se pone el nombre de la matriz de coeficiente, que siempre usamos A, por uso y costumbre, y el subíndice va a ser X, Y o Z, son las incógnitas. Ese subíndice representa la columna de la incógnita que yo voy a modificar. Entonces, AX, fíjense que es la misma matriz de coeficiente, solo que en la primera columna de las X la reemplazamos por la de términos independientes. Si lo miran por columna, que es más fácil, fíjense que la columna 3 y la columna 2 son exactamente iguales, y la primera se reemplazó por el 158, que son los términos independientes, que es la matriz B. Entonces acá tengo una matriz. Como tengo 3 incógnitas, tengo que hacer 2 matrices más. La matriz A sub I está abajo la matriz A sub Z. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta? La columna y la última, la de X y la de Z, la copio exactamente igual. Unificar el medio. En vez de poner menos. Está apuntando el y no se mueve la pantalla. No, a ver. Refresco. A ver, ahora. Tendría que ver si ahí tiene escrito todavía. ¿Están ahí o los perdí? Se le corta el audio, profe. Sí, y la imagen también. Ok, a ver, denme en 5 que entro con los datos, a ver si es mejor. Che, ¿alguno entiende algo? Sí. No. No. A mí me están hablando en chino. Chicos, esperemos profe en silencio, por favor, para no generar problemas. A ver ahora, chicos, ¿se escucha? Sí, se escucha mejor. Ahí les compartí la pantalla. Bueno, ven Si la... podría volver a explicar lo de AX, estaría bien. Sí, la matriz AX, yo siempre, como resolvemos un sistema de 3×3, siempre vamos a tener 3 matrices, AX, AY y AZ. Ese subíndice indica la columna de la matriz que se va a reemplazar por la de términos independientes. Entonces, como la primera es A sub X, me dice que la primera columna, el 101 vertical, se va a reemplazar por el 158. Lo otro queda igual. Ahora vamos a hacer lo mismo con A sub I. Entonces, la matriz queda toda igual, excepto la columna que dice el subíndice. Como es I, la columna del medio se modifica. ¿Qué vamos a reemplazar en la columna del medio? La columna de términos independientes. O sea, como se va corriendo esa columna. Entonces, la primera columna igual, 1, 0, 1. Ahora voy a la segunda. En vez de poner el -2, 1, 1 de la I,
voy a ponerlo de término independiente. Sería 1, 5 y 8. Y la última queda exactamente igual, no se modifica. Sería 1, 2 y 3. ¿Se entendió cómo lo obtuve? Sí. Sí, sí. ¿Me faltará algo más? A Z. La La Z. Z. A sub z. Bien, hago el mismo procedimiento. Voy a reemplazar en la última columna de la z por la de término independiente y las dos primeras quedan iguales. Entonces 1, 0, 1 en columna queda igual. La segunda es menos 2, 1, 1. Y la última ahora vamos a poner, en vez de poner 1, 2 y 3, ponemos 1, 5 y 8. ¿Qué le tengo que calcular a cada una de estas matrices? Su determinante. Lo podría hacer con Sarrus o con el método nuevo ahora para aprender los dos. Profe, una consulta. ¿Sí? O sea, se puede usar el método final. O sea, si querés resolver con. Con Sarrus decís, se puede hacer todo. Claro. Sí, nosotros sí. Ah, es válido. Ah, ok. Sí, sí. Tiene la limitación que de 3×3. Nada más. Si hay matrices más grandes, ya no lo puedo aplicar. Por eso después en la carrera no se permite usar Sarrus. Por lo menos en la materia dura. La materia específica sí. Después voy a usar el otro método Claro, que le voy a poner claro, ahora, se llama regla de Laplace. Pero para ustedes sí, tranquilamente se puede usar. Bueno, en un principio el símbolo es el mismo. Yo voy a calcular el determinante, por ejemplo, de a sub x. Aquí voy a escribir todos los elementos. En este caso puedo copiar y pegar. Y en vez de poner los paréntesis, voy a poner las barras verticales para indicar que a esa matriz le vamos a poner una operación que es el determinante. Yo podría copiar y pegar las dos primeras filas, hacer Sarrus de vuelta y resolver todo con Sarrus. Bueno, para ver otro método, este lo hacemos con Laplace, lo mismo, se podría hacer todo con Laplace. Este no tiene limitación, ya sea cuadrada, se puede hacer 7×7, 20×20, se usa el método, es lo mismo. Lo primero que tengo que elegir yo es una fila o columna, no puedo trabajar con diagonales, tengo que elegir una fila o columna. Para que sea diferente, yo voy a elegir, por ejemplo, la tercera columna. A cada elemento que aparece en la matriz se le agrega un signo, pero solamente a aquellos que yo elegí para hacer la operación. En este caso yo pensé que marqué la columna 3. El primer elemento, que es siempre en la fila 1, columna 1, se le agrega un signo más en las operaciones. Siempre el primero va a tener un más. Como no es un signo que van a tener todos, solamente se le va a agregar a lo que yo elijo para hacer la operación, que tiene que ser una fila o una columna, se ponen arriba flotando, para indicar que no todos los números que están en negro van a cambiar del signo, o no tal vez, sino solo lo que se hace la operación. Y después empiezan a alternar. El primero, que es el 1, lleva un signo más, no sé, más chico, y después empiezo a alternar, o sea que tengo que ser más, menos, más, menos. No lo voy a marcar a toda la matriz, solamente lo voy a marcar para llevarlo a los elementos que yo necesito, que yo elegí el 1, 2, 3. Entonces el primero se le agrega un más, que no lo voy a usar porque no es la que marqué. El de al lado, solamente para marcar que se van alternando, se le agrega un menos, que se ve chiquito. Y ahora llegué a lo que yo quiero, que es el 1, 2, 3. Como se tienen que alternar, horizontalmente, verticalmente no se pueden tocar el mismo signo, ¿qué signo llevará ese 1? Naranja. Más. Un más. El 2 que está abajo, Un menos. Menos. un menos.
Y me falta uno, que es el 3. Más. Positivo. Un más. ¿Sí? Bueno, ese más y ese menos que nosotros podemos arreglar en la pantalla para que sea más fácil, en realidad se calcula de otra forma. O sea, formalmente, por ejemplo, este 3 que está acá abajo, que es más fácil para escribir ahora, lo primero que tengo que sacar yo es la ubicación. Recuerden que siempre en la matriz primero se dice el horizontal y después lo vertical. Entonces, primero va la fila y después la columna. ¿Cuál será la ubicación? 3, 3. Este 3. Justo 3, 3, ¿sí? Justo que agarré todo 3. Entonces, fila 3 y columna 3. Bueno, ese signo que se agregó en naranja se obtiene haciendo -1, entre paréntesis, elevado a la ubicación. Yo tengo que sumar las ubicaciones, entonces sería el número de fila más el número de columna. Pero eso me da 6, me da un exponente par. Y -1 elevado a un exponente par Queda 1. me da 1. Por eso me quedó el más. Si yo lo hacía con el 2, que está en la fila 2, columna 3, cuando sumo 2 y 3 me da 5. Y -1 a la 5 me da -1. Por eso el menos que se ve chiquito. Entonces, ahora que estamos introduciendo el tema, otra forma de hacerlo en forma mnemotécnica es recordar eso. Siempre el primero va a ser positivo y después voy alternando hasta llegar a la fila columna que yo elegí, siempre con uno positivo y otro negativo. A los únicos que le voy a colocar el signo que está en naranja es la fila que elegí. Los otros no los voy a usar. Ahora, yo agarré una complicada, porque si yo agarraba la primera fila directamente, la que es 1 menos 2, 1, ya los signos que he copiado son los que iban a usar. Ahora les muestro por qué agarré la última. Y ahora lo que tengo que hacer es eso. Voy a agregar el 1, que es el primer elemento que elegí. Pero le voy a poner el signo. Como es más, no haría falta. Yo voy a poner para que vean para qué sirve. Y adelante, me queda +1. Y ahora voy a multiplicar por una matriz de dimensión menor. Esta matriz original es de 3 por 3. Si yo elimino la fila y la columna del primer elemento que saqué, me queda una matriz de dimensión menor, que en vez de ser de 3 por 3, ahora es de 2 por 2, que es el 5, 1, 8, 1. Que hasta acá puedo copiar y pegar. Y a eso también le vamos a calcular el determinante. Después de agregar ese 1, ahora tengo que agregar el 2. Pero algo más tengo que ponerle a ese 2. El signo. El signo, ¿sí? Entonces va el signo, que lo pongo en naranja, más el elemento que voy a extraer. Después por regla de signo puede ser que me quede negativo o positivo. Si esto en realidad era un -2, con el menos en naranja me queda positivo. Y ahora lo mismo, voy a multiplicar por una matriz de 2 por 2. ¿Cómo sale? Yo acá puedo tachar porque voy para atrás. Ustedes si tachan en la hoja es que no pueden ver los números, ¿sí? Voy a tachar la columna que elegí, que es la columna 3, y la fila del medio, que es la que tiene el 2. Entonces sobrevive 1 menos 2, 8, 1. Bueno, le voy a hacer las barras para determinante y me falta un paso más. ¿Cuál será el último? Hacer lo mismo con el 3. Bien, y el signo que le corresponde por la ubicación es un más, el 3, por una matriz, un determinante, una matriz de 2 por 2, que sale de tachar la columna 3, que es la que está marcada, y la fila 3. Entonces me queda 1 menos 2, 5, 1. El determinante de 2 por 2 es lo más sencillo que no puede pasar porque se hace diagonal principal menos diagonal secundaria. El producto, como vimos hoy. Entonces, el primer término, me queda un 1, ya no lo copio. Entre corchetes
voy a poner la operación que voy a hacer para ese determinante. Después sería menos 2 por otro corchete del segundo determinante, más 3 por el tercero. El primer corchete tendría diagonal principal, 5 por 1, menos diagonal secundaria, 8 por 1. Voy al segundo, 1 por 1, menos 8 por menos 2. Y el último sería 1 por 1, menos 5 por menos 2. Y ahora me queda un cálculo combinado. Resuelvo cada corchete, multiplico por el coeficiente que corresponde y ya tengo el determinante. El primero sería 5 menos 8, menos 3, menos 2 por, y el segundo sería 16 más 1, 17. Y el último, 10, 11. Menos 4 puede ser que dé. Bien, ahora vamos a ver cómo hacemos con esta matriz y la anterior para obtener por lo menos el primer valor, el de la x. Para obtener el valor de cada una de las incógnitas, lo que yo hago es la matriz modificada, que corresponde a esa incógnita, en este caso fue a sub x, porque modificamos la columna de x, dividido el determinante de la matriz de coeficientes. Nosotros solamente hicimos a x, usted lo que va a hacer ahí y a z. Van a poder verificar si lo hacen bien, porque lo hicimos con el otro método de la solución, o sea, tiene que dar lo mismo número. Después, para sacarla ahí, es el mismo formato de arriba. Va a ser el determinante de la matriz A sub i dividido el determinante de la matriz de coeficientes. O sea, la de coeficiente, la original, siempre aparece multiplicando. Y el último, el de la z, va a ser el determinante de A sub z dividido el determinante de coeficientes. Bueno, si reemplazo este, en la pantalla anterior me había dado también menos 4, el otro determinante. Entonces me queda menos 4 de que está en esta pantalla, dividido el original de la pantalla anterior, que es menos 4, y me da 1. Bueno, era el valor que habíamos obtenido, ¿verdad? De la x con el otro método. Me falta obtener el de y y el de z. ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, mi consejo para cerrar el método, hagan un determinante con un método, el otro con el otro, y ahí comparan los resultados con el otro, con el método de Gauss-Jordan. ¿Alguna consulta? Profe, ¿me puede volver a explicar lo de la regla de, o sea, cómo obtuvo todos los otros números que me perdí? Lo primero, lo de AX. ¿Cómo tuve la matriz? Me decís, acá arriba. Claro, sí, sí, porque ahí me perdí. Eso, lo que es señalado con Siempre la flechita, no lo de abajo, perdón. en esta pantalla o en la última que cambié. No, lo último que estaba explicando. Más abajo. Esta regla, la de la place. ¿Puede ser?
Bueno. Yo elijo sí o sí una fila o columna, cualquiera, no puedo usar diagonales. Yo acá elegí la última. A cada elemento de esa fila o columna que yo elegí, le tengo que agregar un signo, que es un más o un menos, que proviene, formalmente, de hacer -1 elevado a la ubicación del número. Yo lo ejemplifiqué con el 3 de abajo de todo. Está en la fila 3, columna 3, entonces se suman las ubicaciones, me queda 6. Me da 1 positivo. Por eso el signo más que agregué acá. Si hacen eso mismo con los otros elementos de la línea que eligieron, va a aparecer un menos y un más en el 2 y en el 1. Si no, la regla mnemotécnica es, en la primera ubicación, que es la primera entrada, siempre es un más. Porque como es fila 1, columna 1, yo lo sumo, me da 2, y -1 al cuadrado es 1 positivo. Y después empieza a alternar. Si yo lo miro horizontalmente o verticalmente, nunca se toca el más y el menos. Entonces arranco más, menos, más, hasta formar solamente la línea que yo elegí. Después, a cada uno de los elementos, fíjate con el signo que agregué, lo saqué afuera, taché la fila y la columna de ese elemento y al lado lo multiplico por el determinante menor, que es el determinante, como es una matriz 3×3, acá va a ser de 2×2, que sale de copiar los números que no taché. Lo mismo pasa, por ejemplo, con este -2. Es el 2 que yo tenía más el menos que le agregué por la ubicación. Y está multiplicado por el determinante de una matriz de 2×2 que sale de copiar los elementos que no tacho, que son tachar fila 2 y columna 3, porque es donde está el 2 que yo estoy copiando. Entonces te queda 1 menos 2, 8, 1. Y lo mismo con el último elemento. ¿Me seguiste? Sí. Ahora, ya que estamos acá, lo último. ¿Por qué yo elegí al azar la fila 3 y no me quedo, la columna 3 y no me quedo directamente con la fila 1? Porque fíjense que los números de las entradas que yo elijo en la línea aparecen acá multiplicando. Entonces hay un valor especial de un número que me encantaría que esté ahí, porque me facilita los cálculos y no hace falta que haga el determinante de 2×2. ¿Cuáles serán esos números que me facilitan los cálculos? O sea, hay un número acá que si en vez de un 1 hubiera ese número, no hace falta hacer el determinante de al lado, porque ya sé cuánto va a dar todo. El 0. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja con el método de Laplace? Una, utilizarlo si la matriz tiene muchos ceros, porque termino copiando solamente la parte de los elementos no nulos. Si tengo algún cero repartido dando vuelta en la matriz, también se aconseja agarrar esa línea. Si yo hubiera tenido un 0 acá donde está el 8, a mí me convenía agarrar la columna 1 o la fila 3, porque al involucrar ese 0, ese determinante de al lado ni lo hago. Ya copio que da 0, o no lo copio. Los demás, ¿habrá consulta? Por ahora no. Profe. No. Bueno, entonces le pido que sí termine ese ejercicio y al miércoles me cuentan si les dio lo mismo que con el otro método. Y si no, lo hacemos en pantalla. Profe, a mí me dio 1, 1, 2. Si no me equivoco, era el resultado. A ver, la pantalla 3. Sí, 1, 1, 2, perfecto. Bueno, chicos, que tengan buena semana. Nos vemos el miércoles. Igualmente, Gracias, profe, nos profe, vemos. igualmente. Profe, no, gracias. Igualmente, profe, nos vemos. Profe, gracias por la clase. Chau, profe, cuídese. No.